Yo sé lo que es intentar hacer las cosas bien, ser responsable, seguir las reglas. Y aún así, ver cómo todo se va al carajo. Me llamo Sergio, tengo 30 años y soy chilango de nacimiento. Criado bajo la idea de que si uno trabaja duro y trata bien a los demás, la vida le va a sonreír. Pero la neta, la vida no funciona así de fácil. Por eso quiero contarles mi historia. Todo empezó con una plática que parecía X, una cosa de nada con mi esposa Julia, que tiene 28 años. Y acabó con mi casa hecha un desastre y yo saliendo por la puerta, sin mirar atrás. En medio de todo, también está su hermanito, Máximo, que apenas tiene 22, pero ya es un caso serio. Si se quedan hasta el final de esta historia, van a entender por qué no me quedó otra. Esa noche en particular llegué a casa molido, después de otro día pesado en la oficina. Todo se sentía normal. La luz bajita del atardecer, la cocina oliendo delicioso a tacos con carne asada, y de fondo una estación de radio sonando bajito con los últimos éxitos del pop mexicano. Me relajé apenas unos segundos, y entonces vi la cara de Julia. Tenía una mirada rara, como de preocupación. Antes de que soltara una sola palabra, ya sentía la tensión en el aire. Sergio, tenemos que hablar. ¿Te acuerdas que te dije que a Máximo le urgía dónde quedarse? Me dijo con voz temblorosa. Lo sacaron del depa y, pues no tiene a dónde ir. En cuanto lo dijo, mi mente se prendió como árbol de Navidad. Yo conozco a Máximo desde hace años, y si algo tengo claro, es que ese chavo no sabe lo que es la responsabilidad. Le encanta la pachanga, se gasta todo en tonterías y siempre vive como si el mañana no existiera. Y no es que haya tenido mala suerte una sola vez, no. Él vive en el caos, y ya es parte de su personalidad. Pero Julia me miraba con esos ojos de, porfa, di que sí, como si se tratara de un simple favor. Me soltó la frase, ¿te molesta si se queda con nosotros unas semanitas? Y ahí supe que era el momento de poner un alto. Le dije que no. Claro, directo, sin rodeos. Ella se quedó helada. El día anterior, aunque con discusiones de vez en cuando, todavía teníamos una convivencia más o menos tranquila. Pero mi respuesta la descolocó por completo. Me empezó a decir que era frío, egoísta, que no tenía corazón, que estaba rechazando a su familia. Casi me hizo sentir que estaba cometiendo una traición. Pero dentro de mí, sabía que si aceptaba, esa estancia temporal se iba a volver permanente. Máximo se iba a acomodar, a instalar, y poco a poco iba a empezar a vivir a nuestras costillas. Y yo no iba a permitir que en mi casa se perdiera la paz. Julia no se rindió. En los días que siguieron, la cosa se puso fea. Me dejaba de hablar por horas, a veces por días. Caminaba por la casa como si yo fuera invisible, y luego explotaba por cualquier detalle, como si dejar unos papeles fuera de lugar fuera motivo para armar una escena. Todos los días salía el tema de Máximo, y con él las acusaciones. Que si yo era injusto, que si me creía mucho, que si no sabía lo que era la empatía. Sentía que vivía con una bomba de tiempo. Y después de una semana entera de gritos, silencios incómodos y peleas por todo, cedí. Está bien, le dije, que se quede. Fue, sin duda, la peor decisión que he tomado en mi vida. Pero en ese momento, ya no podía con la presión. Apenas dije esas palabras, vi cómo a Julia se le iluminó el rostro. Me abrazó con fuerza, me miraba con una emoción que no veía desde hacía mucho, como si de pronto todo en nuestro matrimonio se hubiera curado como por arte de magia. Pero por dentro, algo se me quebró. Sentí frío, una especie de nudo en el pecho, como si hubiera firmado una sentencia sin darme cuenta. Máximo llegó a los pocos días. Al principio se comportaba neutral, pasaba el rato en su cuarto o en la sala, viendo el celular, echándose programas de chismes en la tele, y por las noches desaparecía. Yo quería creer que estaba buscando chamba, o al menos pensando en moverse. Pero pronto me quedó claro. Máximo no tenía ninguna intención de hacer nada. Todos los días, regresaba del trabajo rendido, y siempre era la misma escena. El tipo tirado en el sillón, rodeado de cajas de comida rápida, platos sucios, y un tiradero por todos lados. Como si el concepto de limpiar ni siquiera existiera en su mundo. Ni lavar la camioneta, ni sacar la basura, nada. Un día ya no aguanté y le solté. Máximo, ¿cómo va la búsqueda de trabajo? Porque, pues, hay que vivir de algo, ¿no? Y él se rió. Como si le hubiera contado un chiste. Sergio, ¿para qué me voy a andar desgastando con chambitas? Yo estoy planeando algo grande, algo de verdad. Me dijo agitando la mano con aires de superioridad. Nunca explicó qué era eso grande. Aún así, quise darle el beneficio de la duda. Le ofrecí conectarlo con un cuate que tiene un taller en Guadalajara,
que andaba buscando ayudante. También le pasé datos de una empresa que contrataba personal remoto. ¿Y qué hizo él? Lo rechazó todo entre risas. Eso es para gente sin visión. Yo no pienso matarme en una oficina por una miseria. Lo curioso era que, mágicamente, siempre traía dinero. Se compraba tenis nuevos, jugaba las últimas versiones de videojuegos, pedía comida como si viviera en un hotel 5 estrellas. Y pronto entendí de dónde salía esa lana. Julia le empezó a dar para sus gastos. Primero usó sus ahorros, luego empezó a pedirme un pequeño adelanto, porque ya se le había acabado. Yo traté de explicarle que con eso solo lo estaba mal acostumbrando, que él nunca iba a cambiar si le seguíamos resolviendo la vida. Pero ella me respondía con una cara de fastidio. Él es distinto, necesita su espacio. No lo presiones. Como si yo fuera el malo del cuento por pedirle un mínimo de responsabilidad. Una mañana, después de salir a correr y pasar por unas conchas en la panadería del parque, regresé a casa. Y me lo encontré hurgando en la cocina, buscando qué picar. Sin decir ni buenos días, se acercó y me soltó. Sergio, necesito que me prestes dinero. Es urgente. ¿Para qué lo necesitas? Le pregunté, tratando de no explotar. Es algo que no puedo explicar. Me dijo, con una seguridad que me dejó helado, como si yo tuviera la obligación de decirle que sí sin chistar. Yo ya sabía que esto no tenía salida. Máximo no tenía ni trabajo, ni ganas de salir adelante, y lo más seguro es que sus deudas ya le estaban respirando en la nuca. Aún así, quise mantener la calma y hablarle con respeto, aunque por dentro estaba a punto de estallar. Máximo, no tienes ingresos estables. ¿Cómo piensas pagarme lo que me pides? Él puso los ojos en blanco, con una actitud que me sacó de quicio. Tú siempre complicas todo, ¿verdad? Me dijo con burla. Y en eso, como si no fuera suficiente, apareció Julia. Y claro, se puso de su lado de inmediato. ¿De verdad no puedes ayudar a mi hermano? ¿Qué tanto es tantito? Solo es una tarjeta. Es un préstamo chiquito. Le dije que no, y su reacción fue desproporcionada. De pronto, agarró mi taza de café, que todavía estaba caliente, y sin pensarlo 2 veces, me la aventó. El líquido me cayó en la camisa y me salpicó las manos. Me quedé inmóvil. Sentí el ardor del café. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que la persona con la que hice una vida, la mujer en la que confié, acababa de cruzar una línea muy peligrosa. Lo único que quieres es controlarlo todo, gritó ella. ¿Te crees el rey del mundo o qué? No le contesté. Solo tomé una toalla, me limpié las manos y la miré directo a los ojos. Ese instante fue un parteaguas. Entendí que ella siempre había priorizado a Máximo por encima de mí, y que, al final, mis decisiones no valían nada en esa casa. Ese mismo día, en cuanto ambos salieron, me puse en acción. Abrí el closet, saqué una maleta deportiva y metí lo esencial. Unas camisas, mis documentos, la laptop. Lo demás lo dejé ahí. En la cocina agarré una hoja y escribí una sola frase. Me voy. Y les recomiendo que también busquen dónde vivir. Puse la nota junto a un platito vacío sobre la mesa, y cerré la puerta detrás de mí. Podía imaginarme la escena. Ellos regresando, viendo el papel, soltando una carcajada, pensando que era otra de mis escenas dramáticas. Julia quizá hasta creyó que en un par de días me iba a hablar, y yo, con solo oír su voz, iba a correr de vuelta. Pero esta vez fue diferente. Algo dentro de mí se rompió, y no hubo marcha atrás. Lo primero que hice fue bloquearle el acceso a mis cuentas. Yo era quien llevaba las finanzas del hogar, y por costumbre, o ingenuidad, le había dado permiso para usar mis tarjetas. Entré a las apps del banco y cancelé todo. Y aunque se sintiera rudo, no me quedó de otra, porque si en un momento de enojo fue capaz de agredirme, ¿qué me esperaba después? El segundo golpe vino después. La casa donde vivíamos no estaba a mi nombre como tal. Legalmente le pertenecía a una empresa familiar, manejada a través de un fideicomiso. Todo estaba pensado desde antes, por si algún día las cosas se complicaban. Mientras yo vivía ahí, ella podía estar como mi pareja. Pero una vez que salí por esa puerta, la compañía tenía el derecho de recuperarla. Julia no me habló durante casi una semana. Seguro pensó que con su silencio me iba a manipular, que yo me iba a derretir de tristeza y a regresar. Pero el día en que entendió que esto iba en serio, fue cuando se dio cuenta que ya no tenía acceso a nada. Y ahí sí, me llegó su primer mensaje. Era largo, lleno de reproches y sarcasmo. Eres un don nadie, no vas a lograr nada en la vida, vas a quedarte solo. Y no voy a mentir, me dolió, pero no por lo que decía.
Me dolió entender que no extrañaba a mí, extrañaba el estilo de vida que yo le daba. Después le llegó el aviso, un documento oficial donde se le pedía desocupar la casa en cierto plazo, emitido directamente por la empresa familiar. Según me contaron, en cuanto lo leyó, Julia solo soltó una risa burlona y tiró la hoja al bote de basura. Estaba convencida de que todo era parte de una estrategia mía para hacerla reaccionar, y que tarde o temprano volvería con la cabeza agachada, rogándole perdón, porque, según ella, yo no podría vivir sin ella. Pero el plazo se cumplió, y llegó el día en que el administrador del inmueble fue personalmente a ejecutar el desalojo. A ella y a Máximo les dieron un tiempo para empacar con calma. No hubo pleitos, ni gritos, solo una escena triste, los dos saliendo por la puerta con maletas, sin rumbo, sin un plan, sin nada. A partir de ahí, empezó para Julia una etapa dura. Sin ingresos, sin bienes, con deudas acumuladas, no le quedó más remedio que empezar a vender sus cosas. Joyas, relojes, regalitos que le había dado yo o sus amistades. Máximo, según me dijeron, se volvió a colar en casa de unos conocidos que todavía no se daban cuenta del lío en el que se estaban metiendo. Pero Julia no se dio por vencida. Decidió demandarme. Estaba convencida de que, por ley, podía quedarse con la mitad de todo. Lo que no sabía era que yo me había preparado desde antes. Legalmente, no tenía nada a mi nombre. Todo estaba registrado a nombre de la empresa o en estructuras protegidas. En papel, yo era casi como cualquier otro ciudadano promedio. El juez revisó los documentos, y el fallo fue claro. Ella no tenía derecho a nada. Y encima, tuvo que pagar los honorarios de su propio abogado. Uno pensaría que, después de ese golpe, iba a dejar de pelear. Pero el orgullo herido es más fuerte que la lógica. A los pocos días, llegó hasta mi oficina. Yo estaba revisando unos reportes cuando escuché su voz en el pasillo. Mi asistente intentó detenerla, pero ella la hizo a un lado y entró como si nada. La vi parada ahí, con lágrimas corriéndole por la cara, temblando, con la mirada de alguien que ya no sabe a dónde ir. Sergio, por favor, te lo suplico, dame otra oportunidad. Éramos una familia, no puedes tirar todo así nada más, dijo, cayendo de rodillas frente a mí. La miré, y no sentí nada, ni coraje, ni tristeza, ni lástima, solo un vacío profundo, como si dentro de mí ya no quedara nada que pudiera doler. Cruzaste una línea, Julia, el día que me aventaste el café por un capricho, el día que intentaste quitarme lo que no te correspondía, ese día se acabó todo. Vete. Presioné el botón del intercomunicador. ¿Pueden pasar, por favor? Acompáñenla afuera, y asegúrense de que no vuelva a entrar. Julia aún intentó convencerme con más lágrimas, con súplicas, pero los guardias la escoltaron con respeto y sin violencia. Yo me recargué en la silla y cerré los ojos. Alguna vez la amé, con todo el corazón, pero hoy solo era una persona extraña, alguien que había llegado a mi vida para destruirla desde adentro. Con el tiempo me mudé a un depa más sencillo, pero acogedor, en las orillas de la Ciudad de México. Y ahí fue donde empezó mi verdadera recuperación. Lo más curioso es que no sentía soledad. Más bien, sentía una especie de paz, como si me hubiera quitado de encima un peso que llevaba años cargando. Empecé a trabajar a mi ritmo, a hacer ejercicio de vez en cuando, y por fin volví a ver a mis amigos. Esos que había dejado de frecuentar porque en casa siempre había pleito o tensión. Día con día me fui dando cuenta de algo que antes no quería ver. Yo solito me había metido en esa trampa. Desde el principio, Julia dejaba claro que tenía una conexión demasiado intensa con su hermano. Lo tenía en un pedestal. Y yo, por amor, fingía que eso no era un problema. Pensaba, ¿ya se dará cuenta de quién es en realidad? Pero la realidad era clarísima. Máximo era un chavo que no quería trabajar, pero sí quería vivir con todas las comodidades. Y Julia no tanto lo cuidaba como hermana, sino que usaba esa idea de confiar en él para sentirse buena persona. Pero al final, ese pensamiento fue minando nuestro matrimonio desde adentro. Y lo más duro de estas historias no es que entre a tu vida alguien que no aporta. Lo más doloroso es cuando tu propia pareja lo justifica. Cuando ves que esa persona que debería ser tu equipo prefiere darle la razón a alguien que no pone nada sobre la mesa. Cada vez que yo hablaba de compromiso, de orden, de responsabilidad, ella me tachaba de exagerado, de insensible. Subestimamos el poder del respeto mutuo. Pensamos, es una pelea más, mañana se le pasa. Pero si tu pareja olvida que tú eres un ser humano, con límites, emociones y dignidad, y te empiezan a tratar como si solo fueras una billetera con patas, ahí ya no hay relación real.
Y si encima justifica a quien vive colgado de los demás, es momento de prender todas las alertas. Muchos dirán, pero ¿cómo no vas a ayudar a un familiar que está en apuros? Y entiendo el punto. Pero hay que ver por qué ese familiar llegó a ese punto. En el caso de Máximo, ya era la tercera vez que lo sacaban de un lugar por no pagar renta. Nunca hizo un presupuesto, jamás buscó una chambita, vivía el momento, confiando en que alguien más lo iba a rescatar. ¿Eso es una emergencia o una consecuencia? Sé que desde fuera puede parecer fuerte lo que hice, cerrarle el acceso a las cuentas, permitir que mi empresa retomara la casa. Pero sinceramente, era la única forma de cerrar ese ciclo. Tenía que protegerme y, de paso, dejar claro que alguien en esta historia sí iba a hacerse responsable. Porque mientras ellos vivieran pensando que yo iba a ceder, iban a seguir dependiendo de mí, sin aprender nada. A veces la única manera de abrirle los ojos a alguien es quitándole el colchón cómodo donde se recuesta. Mucha gente cercana, al enterarse de todo, me preguntaba, ¿cómo se te ocurrió dejar todo a nombre de la empresa? ¿Cómo lo planeaste tan bien? Y la verdad es que crecí en una familia donde me enseñaron algo muy claro. Sé generoso, pero también sé precavido. Desde que empecé mi negocio, separé lo personal de lo profesional. Cuando todo va bien no hay problema, pero si algo truena, eso te puede salvar de quedarte sin nada. Cuando Julia se topó con esto en el juzgado, quiso cambiar la narrativa. Le dijo al juez que ella era ama de casa, que yo la engañaba, que nunca le contaba nada. Pero los papeles hablan. Todo estaba hecho en regla, con transparencia y conforme a la ley. El juez no se dejó llevar por el drama. Solo vio los hechos. ¿El resultado? No solo no ganó nada, sino que salió debiendo por los gastos legales. Algunos me han preguntado, ¿y de verdad hubo amor? ¿No será que simplemente elegiste a la persona equivocada? Y la neta, sí hubo amor. Al principio, todo fue bonito. Nos conocimos en reuniones con amigos, nos escapábamos los fines de semana a Acapulco, caminábamos por la playa de noche viendo los fuegos artificiales, soñando con el futuro. Cuando le propuse matrimonio, sentía que estaba tomando la mejor decisión de mi vida. Pero con el tiempo, las personas cambian. Unos maduran, se hacen más conscientes, y otros se aferran a una versión egoísta de la vida. Pasaron los años, y yo cada vez sentía más claro que lo único que se esperaba de mí era que yo fuera el cajero automático de la relación. Mientras tanto, su hermano seguía dándose la gran vida con dinero ajeno. Después de que todo terminó, me tomé un buen rato para reflexionar. Me preguntaba si no había sido culpa mía por no haber puesto un alto a tiempo. Tal vez quise mantener la paz y por eso no tomé medidas más firmes. Pero llegué a una conclusión muy simple. Cuando alguien te respeta de verdad, no permite que nadie más entre a tu vida a descomponerla. Julia fue quien empujó a su hermano a depender de nosotros. Y a mí, solo me quería como respaldo financiero. Así de claro. Hoy en día me siento más tranquilo. No tengo idea de dónde están ahora Julia y Máximo. Tal vez andan quedándose con conocidos, o quién sabe si ya encontraron alguna chambita. A lo mejor todavía me tiran con todo cuando ven a alguien en común. Pero, ¿sabes qué? Me da igual. Cada mañana que despierto en mi nuevo depa, doy gracias por haber elegido la libertad y el respeto propio. Si estás viendo o escuchando esta historia, grábate esto. Aléjate de la gente que no respeta tus límites, que no escucha tus decisiones. A veces, lo más sano que puedes hacer es decir no, aunque eso cause un conflicto fuerte. Porque si tú no marcas la línea, habrá quien crea que puede cruzarla una y otra vez, sin consecuencias. Hay cosas que no se pueden permitir. No se puede construir una relación sana cuando hay alguien viviendo a expensas de otros, y tu pareja no solo lo permite, sino que lo defiende con uñas y dientes. Tampoco puedes permitir que alguien te humille, ni en público ni en tu propio hogar, ya sea con gritos, con agresiones físicas o con actos como aquel del café caliente. Si la persona que dice amarte es capaz de lastimarte por defender a alguien más, tienes que preguntarte, ¿de verdad está de tu lado? Ojalá mi historia le sirva a alguien para detectar a tiempo las señales de alerta. Porque sí, en la vida hay matices, y a veces ceder es parte de convivir. Pero si siempre eres tú quien sacrifica su bienestar, algo está mal. Y sí, en mi caso todo terminó en divorcio, en que ellos se quedaron sin casa y en que yo corté todo lazo. Pero si no hubiera actuado a tiempo, ese infierno hubiera seguido por años. Lo único que sí me pesa es no haber visto antes quiénes eran en realidad esas personas en las que confié. Pero más vale tarde que nunca. Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar o leer mi testimonio completo. Solo espero que mi error sirva como aviso para alguien más. Cuida tu dignidad y protege lo que has construido.
Ayudar a malos tuyos es algo muy valioso, pero solo cuando ellos también te respetan, no te exprimen, y no destruyen tu paz solo para salirse con la suya. Comparte tu historia en los comentarios, me encantará leerla. Si te ha gustado este video y quieres escuchar más historias reales llenas de emociones, lucha y decisiones difíciles, no olvides suscribirte y activar la campanilla para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes que merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video.